Buenos días, buena tarde o buena noche, depende de dónde estén. Soy Francisca Malfeit, del Centro de Genética Médica del Hospital Universitario de Gante, en Bélgica. Y también soy la directora científica de la Ehlers-Danlos Society. Hoy voy a hablarles del significado de mutación y las variaciones de variación de significado incierto. Cuando hablamos de ADN, hablamos de una molécula que contiene nuestro material genético, las instrucciones biológicas que hacen único a cada individuo y a cada especie. Está compuesto por un código de 4 letras, y estas 4 letras son A, adenina, T, timina, G, guanina y C, citosina. Nuestro ADN se expresa en cada célula del cuerpo, se organiza en cromosomas. Cada célula, excepto los ovarios y los espermatozoides, contiene 46 cromosomas. Pero veamos algunos datos curiosos del ADN. El ADN en cada célula humana mide unos 2 metros. Si sabéis el número de células que contiene el ser humano, más o menos podéis calcular que la longitud total del ADN en el cuerpo humano, y de hecho, esto significa que en el ADN del cuerpo humano tenemos suficiente como para conectar la Tierra y el Sol unas 1000 veces. Como se pueden imaginar, aquí hay muchísima oportunidad para que aparezcan variaciones en este ADN. Dispersos en nuestro ADN están los genes, que contienen las instrucciones para hacer las proteínas. Y las proteínas son básicamente estos bloques de construcción, estos legos del cuerpo. Como por ejemplo tenemos colágenos, elastinas, fibrilinas, el resto de proteínas del tejido conjuntivo, además de anticuerpos, hormonas, ferritina y otras proteínas diversas. Podemos ver el ADN quizá como un libro de cocina. Los genes son recetas concretas dentro de nuestro libro de cocina y las proteínas son el producto final de la receta. Los humanos tenemos aproximadamente unas 20.887 genes que codifican proteínas. Sin embargo, en el genoma. Sin embargo, esto solo representa un 2% del genoma total. El 98% restante suele ser llamado ADN basura y no codifica proteínas. Su función y la importancia del ADN basura pues todavía no se comprende del todo. La mayoría de defectos que ocasionan trastornos hereditarios se dan, sin embargo, en la parte del ADN que sí codifica proteínas, que está o en proximidad o en los propios genes. Como ya se ha dicho, el ADN está presente en cada célula del cuerpo. Los genes se traducen en proteínas mediante la producción de una molécula que hace intermediario y que se llama el ARN o el ácido ribonucleico, que se parece al ADN, pero que, a diferencia del ADN, tan solo tiene una cadena. Estas moléculas de ARN se traducen en proteínas y la mayoría de genes no se expresan en proteína por cada tipo de célula. Hay varios tipos de células especializados en el cuerpo. Tenemos eritrocitos, glóbulos blancos, espermatozoides, osteocitos, células de revestimiento intestinal, neuronas, etc. Estas células especializadas solamente producen ciertas proteínas. Volviendo de nuevo a esa analogía al libro de cocina, un pastelero puede producir distintas cosas a las que haría un chef de pescado. Las proteínas que son importantes para la estructura y la función del tejido conjuntivo, los colágenos y moléculas como los proteoglucanos, los glucoproteínas o la elastina, se producen por células especializadas que están presentes en el tejido conjuntivo, el fibroblasto. Encontramos fibroblastos en los distintos tejidos conjuntivos, la piel, los vasos sanguíneos, los tendones, los ligamentos, y además hay células especializadas en el hueso, a las que llamamos osteoblastos, osteocitos, y en el cartílago encontramos condroblastos y condrocitos, que producen colágenos y otras proteínas del tejido conjuntivo.
Podemos resumir, por lo tanto, que el ADN contiene la información y los distintos elementos necesarios para la construcción de proteínas, que son estos bloques de construcción, estos legos del cuerpo. Pero, como ya hemos visto, tenemos muchísimo ADN en el cuerpo. El tuyo no se parece nada al mío. De hecho, el ADN es único. Es como la huella dactilar. Y a menos de que tengas un gemelo monocigótico, nadie va a tener el mismo ADN que tú. La variación genética es un término que se usa para describir la variación en la secuencia del ADN en cada genoma. Esta variación es precisamente lo que nos hace únicos: el color del pelo, la forma del rostro. El tipo de variación genética más común son los poliformismos monucleótidos o SNPs. SNPs. Cada uno representa una diferencia en un bloque de construcción llamado nucleótido o una de estas 4 letras que hemos mencionado antes, la A, T, C y G. Por ejemplo, un SNP puede reemplazar un nucleótido citosina, una C, con un nucleótido timina, la T, en un tramo de ADN. Esto va a dar lugar a diferentes variaciones de un mismo gen. Los SNP se dan de forma normal en el ADN de una persona. Pasan casi una vez por cada 1000 nucleótidos de media, lo que significa que tenemos entre 4 y 5 millones SNPs en el genoma de cada persona. Estas variaciones son únicas o se pueden dar iguales en muchas personas. Los científicos han encontrado más de 100 millones de SNPs en poblaciones en todo el mundo. La mayoría, sin embargo, no afectan a la salud ni al desarrollo de las personas. Pero dado que los científicos han estudiado los códigos genéticos de muchas personas, hoy sabemos qué versiones de un gen son variaciones normales, y esto da forma a un consenso general del código genético de muchas personas, un código que los laboratorios usan como referencia. Cada vez que el laboratorio encuentra algo diferente, algo que se sale de ese consenso, lo llaman variación genética. Si esta variación no cambia el producto final, es decir, hace lo mismo que la versión normal del gen y genera una proteína normal, bueno, se considera que no afecta la salud y se le llama variación benigna, que no es más que una versión menos común pero normal del mismo gen. Sin embargo, si la nueva versión del gen crea un producto final distinto, se considera una variación patogénica, porque puede producir una proteína anómala o puede no producir proteína. Es decir, cambia la función o incluso la presencia de esa proteína, y esto puede causar una enfermedad. La palabra mutación hace referencia a una variación patogénica. Es decir, una mutación es un cambio en la secuencia del ADN que cambia la función de una proteína, bien por un error en la reproducción y copia del ADN, como es el caso del síndrome Ehlers-Danlos, así como otros síndromes y trastornos hereditarios del tejido conjuntivo. Los cambios en el ADN también pueden, sin embargo, deberse a factores medioambientales, como la luz ultravioleta, el tabaquismo, como pasa con algunos tipos de cáncer. Pero no es el caso en el Ehlers-Danlos. Está claro que para algunas variaciones, estas interrumpen o desvían la función de la proteína. Algunas de las mutaciones, como las mutaciones interruptoras, introducen un final prematuro, como se ve a la izquierda. Y esto normalmente ocasiona una reducción o que no se produzca en absoluto una proteína. Otros tipos de mutaciones, como las mutaciones con desplazamiento de marco de lectura, cambian el marco de lectura de este codón de 3 letras, lo que puede dar lugar a una producción de una proteína completamente anómala o que haya nuevamente una producción menor de la proteína. Si en el laboratorio se encuentran mutaciones interruptoras o con desplazamiento del marco de lectura, sabemos que efectivamente son mutaciones y no hay duda y no se piensa que puedan ser variaciones benignas. No obstante, algunas variaciones no se sabe muy bien si producen o producirán proteínas normales o anómalas o si bien habrá una ausencia de producción de proteína.
No lo sabemos, no sabemos qué significan y por eso las llamamos variaciones de significado o importancia incierto. En inglés, VUS. Estas variaciones de un gen se pueden identificar a través de pruebas genéticas, pero la importancia para la función o la salud de un organismo no se conoce. Os voy a dar un ejemplo. Las variaciones de sentido alterado, que son aquellas variaciones que sustituyen un aminoácido, es decir, uno de estos bloques de construcción dentro de una proteína con otro aminoácido, a veces se desconoce si estas variaciones alteran la función o la estructura de esa proteína. Os doy un ejemplo con los colágenos. Por ejemplo, el colágeno tipo 1, 3, 5, que son los principales tipos de colágeno en ciertos tipos de Ehlers-Danlos. Conocemos muy bien la estructura de las proteínas de estos colágenos y también sabemos que en la parte principal de este colágeno, cada tercer aminoácido es una glicina. Aquí la veis en amarillo. Bueno, pues la glicina es el aminoácido más pequeño y por eso es muy importante que cada tercer aminoácido sea una glicina, porque mantiene de esta manera la estructura y la organización del colágeno dentro del tejido conjuntivo. Sabemos que si encontramos una variación de sentido alterado en este tipo de colágenos, que supone la sustitución o el reemplazo de la glicina por cualquier otro aminoácido, casi siempre se tratará de una variación patogénica, puesto que interrumpe la función y la estructura del colágeno. A pesar de eso, otras variaciones de sentido alterado que sustituyen un aminoácido por otro dentro de la molécula del colágeno, a veces el significado de estas variaciones pues es incierto y por lo tanto son clasificadas como variaciones de significado incierto. Lo que significa de nuevo que desconocemos qué es lo que supone esta variación para la salud de la persona. Los laboratorios clasifican las variaciones en 5 categorías. Tenemos las benignas, las probablemente benignas, que suelen ser la clase 1 y 2, respectivamente. La patogénica y probablemente patogénica son las variaciones de clase 4 y 5, respectivamente. Y la variación de significado incierto es la clasificación o clase 3. Los laboratorios no suelen informar de las variaciones clase 1 y 2, casi siempre informan de clase 4 y 5 y depende de la política interna de dicho laboratorio, pues se informará de la clase 3 o no. Cuando tenemos una variación de clase 3, a veces podemos hacer estudios adicionales. Uno de los que podemos hacer es un estudio genealógico para ver así si la variación estaba ya presente o está presente en los padres o en otros familiares. Y luego se analiza la correlación entre esto y el caso clínico de aquella persona que también es portadora de la misma variación. También podemos hacer una biopsia de piel, porque cuando empecé la charla os comenté, si os acordáis, que no todos los genes se expresan o traducen en proteínas por cada célula, pero los genes del tejido conjuntivo, es decir, los genes del colágeno, se van a expresar en la piel. Por lo que los colágenos que son relevantes para el síndrome Ehlers-Danlos sí que están presentes en la piel. ¿Qué significa esto? Que podemos hacer una biopsia de piel para poder llevar a cabo estudios funcionales adicionales a nivel de proteínas, pero también de ácido ribonucleico. Otras de las pruebas o de los test que podemos hacer son, por ejemplo, la microscopía electrónica, que nos permite ver la estructura y la organización de las fibrilas de colágeno en la matriz extracelular, en el tejido conjuntivo y que nos aportará más información sobre si estas variaciones pueden interrumpir la función y la estructura del colágeno. Para algunos tipos del SET se puede hacer un análisis de orina también, por lo que básicamente depende de la variación, del gen que se identifica, para saber si hay o no más pruebas a hacer.
En algunos casos, la verdad es que no hay más estudios funcionales que se puedan hacer y la variación, por lo tanto, sigue siendo de clase 3 o de significado incierto. Como los laboratorios cada vez hacen más pruebas en todo el mundo, cada vez aprendemos más acerca de la importancia de estas VUS, estas variaciones de significado incierto. Y en un futuro algunas podrán ser reclasificadas bien como patogénicas, otras lo harán como benignas. Es clave estar en contacto con los asesores genéticos para que nos mantengan muy actualizados en cuanto a la información relacionada con nuestros resultados. Y con esto quiero daros las gracias por vuestra atención y cualquier pregunta que pueda haber al final de la sesión estaré encantada de responder. Pero quedaros tranquilos porque esto no es nada más y nada menos que genética. Gracias.